Una calle tranquila en Tezoyuca, México. Pleno día. Un barrio común. Una niña de 9 años sale de su casa, solo para comprar tortillas a unos metros. Testigos recuerdan a un hombre en bicicleta acercándose a ella. Y desde ese momento, Evelyn desapareció. Sin cuerpo, sin respuestas. Pasaron los años. La verdad nunca regresó con ella. El caso: Evelyn Fabiola Alcántara Legorreta, una niña que salió de casa y nunca volvió. Esa mañana, cuando Evelyn tardó demasiado en regresar, la familia Alcántara salió corriendo en pánico para hacer lo único que creían que podía salvar a su hija: reportarla como desaparecida. Pero en lugar de una búsqueda urgente, recibieron una frase fría, una frase que ya había sentenciado el destino de muchas otras familias: hay que esperar 72 horas. Aunque Evelyn era menor de edad, aunque nunca se había ido de casa ni había desaparecido antes, aún así les exigieron esperar. Y en los casos de desaparición, esperar a veces equivale a perder cada oportunidad vital. Las primeras horas pueden decidir entre encontrarla o perder el rastro para siempre. Con Evelyn, quizá con una reacción oportuna desde el inicio, todo podría haber sido diferente. Pero la familia no podía quedarse de brazos cruzados. Sin apoyo a tiempo, organizaron la búsqueda por su cuenta junto con los vecinos. Imprimieron fotos, repartieron volantes, tocaron puerta por puerta, revisaron cada rincón del barrio con la esperanza de que alguien hubiera visto la más mínima pista. Y cuando el silencio se prolongó y la indiferencia no cambió, toda la comunidad se vio obligada a hacer lo más extremo para ser escuchada: bloquear una vía principal. Solo entonces, bajo la presión colectiva, se puso en marcha la búsqueda oficial. El sábado 31 de mayo, exactamente 48 horas después de la desaparición de Evelyn, los equipos de respuesta recién comenzaron a intervenir. ¿Por qué la desaparición de Evelyn Fabiola Alcántara Legorreta sacudió a todo Tezoyuca de esa manera? Evelyn Fabiola Alcántara Legorreta nació el 11 de abril de 2005 en México. Era la hija menor de una familia de 5 integrantes y la más pequeña de 3 hermanos. Su nacimiento fue una sorpresa que trajo alegría inesperada a la familia, ya que ocurrió 10 años después del último embarazo de su madre, Esperanza Legorreta. Esta diferencia de edad la convirtió en la bebé de la casa, una niña que llegó cuando ya nadie la esperaba, y cuyo arribo llenó de luz un hogar que creía haber cerrado ese capítulo. La familia Alcántara Legorreta residía en Tezoyuca, un municipio del Estado de México. Allí vivían en una casa modesta que también funcionaba como su centro de trabajo. Salvador Alcántara, el padre de Evelyn, y Esperanza, su madre, habían levantado con esfuerzo una pequeña panadería casera que operaban desde su propio domicilio. Desde las primeras horas del día, la vivienda se impregnaba con el olor inconfundible del pan recién horneado, el sonido del amasado, el golpeteo rítmico de la masa contra las mesas y el calor del horno formaban parte del ambiente cotidiano de aquel hogar trabajador. Desde muy pequeña, Evelyn demostró una madurez poco común para su edad. Esta madurez se hizo más evidente cuando su madre comenzó a padecer complicaciones de salud a causa de la diabetes. A diferencia de otros niños, Evelyn asumió un rol de cuidado y apoyo en casa con una naturalidad que conmovía a todos. Salvador, su padre, recuerda con emoción cómo la niña se preocupaba diariamente por ella, le llevaba sus alimentos y la atendía con una ternura que solo puede nacer del amor más puro. Su empatía era tan grande que, en su inocencia, le pedía a Dios que la enfermedad de su madre se le pasara a ella, con tal de que Esperanza dejara de sufrir. Aquella capacidad de sacrificio, inusual para una niña de su edad, y esa entrega total a su familia, marcaron profundamente a quienes la rodeaban. La mañana del 29 de mayo de 2014
Comenzó como cualquier otro día en casa de los Alcántara Legorreta. Como de costumbre, Salvador y Esperanza se despertaron a las 6 de la mañana para iniciar la jornada de trabajo en la panadería. Sus dos hijos mayores también colaboraban en el negocio familiar, atendiendo distintas tareas según la necesidad del momento. Evelyn, aunque aún pequeña, también tenía sus responsabilidades. Se ocupaba de los recados simples y otras labores livianas. La rutina estaba tan bien definida que cada miembro de la familia sabía exactamente qué debía hacer. Cerca de las 10:30 de la mañana, cuando se aproximaba la hora del desayuno familiar, Evelyn salió de casa montada en su bicicleta para comprar tortillas. El recorrido era breve. Apenas 500 metros de distancia por una avenida sin nombre, una vía que Evelyn conocía a la perfección, pues la había transitado incontables veces. Aquel día vestía un pantalón de mezclilla azul, una blusa rosa y llevaba sus tradicionales trenzas, un peinado que le encantaba. La angustia comenzó a instalarse poco a poco, cuando los minutos pasaban y Evelyn no regresaba. Su ausencia, aunque breve al principio, pronto se tornó en motivo de alarma, ya que no era común en ella demorarse tanto. Evelyn siempre hacía los encargos con rapidez, sin distraerse, y mucho menos en un trayecto tan corto como el de esa mañana. Apenas debía recorrer unos 500 metros hasta la tortillería, un camino que conocía perfectamente y que había recorrido muchas veces. Por eso, su tardanza resultó, desde el primer momento, completamente fuera de lo normal. Esperanza, su madre, sintió esa incomodidad silenciosa que solo una madre puede percibir. Salió a la puerta de la casa, se quedó de pie, inmóvil, con la mirada clavada en la dirección hacia donde Evelyn había ido. Pasaron minutos que le parecieron interminables. El silencio, la falta de noticias, la ausencia de la bicicleta de su hija en el horizonte, la fueron llenando de un temor creciente. El hijo mayor, al ver la preocupación evidente en el rostro de su madre, decidió intervenir. Sin esperar indicaciones, salió de inmediato a buscar a su hermana menor. Recorrió el trayecto habitual, miró a ambos lados de la calle, preguntó a quienes se encontró en el camino. Sin embargo, no halló rastro alguno. Regresó a casa con el rostro serio, sin poder ocultar su frustración. No había encontrado a Evelyn en ningún sitio. Fue en ese momento cuando la preocupación se convirtió en alarma real. Sin perder más tiempo, Salvador y Esperanza comenzaron a buscar por su cuenta. Salieron de inmediato, caminando por las calles del vecindario, sin una dirección clara, pero impulsados por la urgencia. En medio del recorrido, se toparon con dos agentes de policía. Les explicaron la situación y les pidieron ayuda con desesperación. Los oficiales respondieron de manera positiva, asegurando que colaborarían. Esa promesa, sin embargo, pronto se diluyó. Horas más tarde, al volver a pasar por el mismo lugar, los encontraron sentados, comiendo como si nada hubiera ocurrido. La familia reportó la desaparición, pero les exigieron esperar 72 horas, a pesar de que Evelyn era menor de edad. Ante la indiferencia de las autoridades, junto con los vecinos organizaron su propia búsqueda, repartieron volantes y tocaron puerta por puerta. Solo cuando la gente bloqueó una avenida principal para ejercer presión, comenzó la búsqueda oficial el sábado 31 Quintos, exactamente 48 horas después de que Evelyn desapareciera. Al llegar la ayuda oficial, distintos cuerpos de seguridad se presentaron en la casa de Evelyn para iniciar las labores de búsqueda. Entre ellos, se encontraba una unidad especializada con perros rastreadores. La presencia del equipo canino dio un breve momento de esperanza a la familia. No obstante, esa posibilidad se desvaneció rápidamente. Una intensa tormenta había caído el día anterior, y según explicaron los oficiales, la lluvia había borrado cualquier rastro que los animales pudieran detectar. La lluvia, implacable, había arruinado una de las pocas herramientas que podrían haber hecho la diferencia en las primeras horas. Mientras tanto, en la comunidad, la noticia de la desaparición de Evelyn generó un profundo impacto. La gente del lugar, acostumbrada a una vida tranquila,
no podía evitar sentirse golpeada por lo ocurrido. El caso tocó un nervio especialmente sensible, ya que no era la primera vez que algo así sucedía. En los últimos meses, episodios similares habían empezado a volverse cada vez más frecuentes. La sensación de inseguridad era creciente, y la desaparición de Evelyn la convirtió en algo imposible de ignorar. La primera pista importante del caso no tardó en llegar. La aportó la vendedora de tortillas del barrio, una mujer que conocía bien a los vecinos y recordaba con claridad los rostros y movimientos del día a día. Según relató, la mañana de la desaparición, vio a un hombre montado en una bicicleta roja siguiendo de cerca a Evelyn. El hombre mantenía una distancia de apenas 1 metro detrás de la niña, sin llamar demasiado la atención, como si simplemente fuera otro cliente de la zona. En ese momento, la vendedora no pensó que algo estuviera mal. Supuso que podía ser un hermano, un primo o algún conocido de la niña. Sin embargo, hubo un detalle que la hizo recordar aquel instante con inquietud. Evelyn no tomó el camino habitual de regreso. En lugar de volver directamente a su casa, como solía hacer después de hacer los mandados, se desvió y se alejó junto al hombre en dirección opuesta. Otro testimonio vino de una vecina que, en el momento de los hechos, pasaba cerca en una mototaxi. También ella dijo haber visto a Evelyn acompañada por un hombre en bicicleta. Ambos testimonios coincidían en la presencia del sospechoso y fueron clave para orientar las primeras líneas de investigación. Pero lo más inquietante salió a la luz cuando los vecinos comenzaron a compartir lo que habían notado en los días anteriores. Varios afirmaron haber visto al mismo hombre rondando la zona durante al menos una semana antes de la desaparición. No hablaba con nadie, pero se detenía en esquinas estratégicas. Observando, prestaba especial atención durante los horarios en que los niños salían de la escuela o salían a hacer compras. La investigación avanzó y finalmente se logró identificar al sospechoso. Se trataba de Emmanuel Tarrios Olivar. Su historial ya traía señales de alarma. Semanas antes, había intentado agredir a una niña de 14 años en la colonia vecina de San Felipe. Aquel intento de ataque no había sido denunciado formalmente, ya que los padres de la víctima decidieron no presentar cargos por miedo a sufrir represalias. Todo indicaba que Emmanuel no era alguien que actuara al azar. Según lo que se fue descubriendo, su comportamiento mostraba planificación. No parecía ser un delincuente improvisado. Por el contrario, todo apuntaba a que llevaba tiempo estudiando el área, observando las rutinas del vecindario, posiblemente en busca de una nueva víctima. Finalmente, tras más de una semana de búsqueda intensa, el sábado 7 de junio de 2014, se logró la detención del principal sospechoso del caso, Emmanuel Tarrios Olivar. Junto a él, también fueron arrestados otros 2 individuos relacionados directamente con él, Ivonne Ruiz Silva y Alberto Pineda, ambos familiares del detenido. La captura se dio tras una serie de operativos coordinados por las autoridades. Durante los interrogatorios, surgió una información que estremeció aún más el caso. Según las declaraciones de los 2 últimos detenidos, la desaparición de Evelyn estuvo vinculada a una transacción ilegal. Al parecer, se había acordado la venta de la niña a cambio de una suma de 100,000 pesos mexicanos, equivalentes a unos $7,000 estadounidenses en ese momento. Año 2014. La supuesta compradora era una mujer identificada únicamente por el nombre de Stephanie, aunque nunca se logró determinar su identidad real. La operación parecía responder a un esquema ya establecido, donde el monto variaba según la edad y las características físicas de cada víctima. Esta cifra, según los investigadores, era considerada un precio estándar dentro de esa estructura delictiva. El Grupo ESPE, también conocido como HEVI, Unidad Especializada en Búsqueda Inmediata de la Fiscalía del Estado de México, fue el encargado de reconstruir el recorrido inicial de Evelyn tras su secuestro. A partir de las declaraciones recogidas y la evidencia hallada, se logró determinar que la niña fue llevada en un primer momento a una casa de seguridad ubicada en los límites del municipio de Tezoyuca, específicamente en la colonia Santa Rosa. En esa vivienda,
Evelyn permaneció alrededor de 12 horas. Durante ese tiempo, y según lo narrado por uno de los implicados, se puso en marcha el primer paso del protocolo interno de la red: modificar la apariencia de la víctima. A Evelyn le cortaron el cabello, le cambiaron por completo la ropa y destruyeron todas sus pertenencias originales. La siguiente etapa del traslado la llevó al estado de Puebla. La organización criminal operaba allí mediante una red de casas de seguridad ubicadas en las afueras de la ciudad, registradas bajo distintos nombres falsos para evitar ser detectadas. En total, se identificaron al menos 3 propiedades utilizadas para este fin. Uno de los personajes clave en esta fase era José Etarrios, tío de Emmanuel. Su rol dentro de la estructura parecía ser el de coordinador logístico, encargado de planificar y ejecutar el movimiento de las víctimas hacia la frontera norte del país. Durante las investigaciones, se reveló que José Etarrios tenía vínculos activos con al menos 5 grupos criminales diferentes dedicados al tráfico de personas. Estas redes operaban principalmente en la ruta hacia Tijuana, uno de los principales puntos de cruce hacia los Estados Unidos. Aunque su historial delictivo ya era conocido por varios sectores de seguridad, hasta ese momento nunca había sido formalmente condenado por ninguno de sus delitos. Por otro lado, Alberto Pineda, también detenido junto a Emmanuel, cumplía una función distinta pero igualmente grave. Era el contacto directo con los compradores. En su poder, las autoridades incautaron una computadora portátil que contenía información clave. Al analizar el equipo, se descubrió una base de datos encriptada con los perfiles de clientes ubicados en el extranjero. La información apuntaba a compradores en países como Estados Unidos y Canadá. Más aún, se encontraron registros que confirmaban conexiones con redes criminales activas en al menos 3 estados de EEU: California, Minnesota y Texas. La forma en que la organización criminal trasladaba a sus víctimas estaba cuidadosamente diseñada. Nada se dejaba al azar. Para evitar ser detectados, contaban con una red de taxistas y transportistas infiltrados que actuaban como informantes. Estos colaboradores les proporcionaban datos en tiempo real sobre retenes, patrullajes inesperados o cualquier movimiento policial en las rutas. Varios de ellos eran antiguos policías o mantenían vínculos estrechos con autoridades locales, lo que les garantizaba protección y fluidez en el traslado. La ruta hacia Tijuana, uno de los puntos clave para el cruce a Estados Unidos, estaba planeada con precisión. Los investigadores identificaron al menos 3 trayectos principales que la red usaba de forma alternada. Elegían uno u otro dependiendo de la actividad militar o policíaca detectada en el momento. Uno de los sitios estratégicos más importantes en esta operación era el Bar Adelitas, en Tijuana. A simple vista, funcionaba como un bar cualquiera, sin levantar sospechas. Sin embargo, su estructura había sido modificada para ocultar una red de tráfico humano. Tenía una puerta secreta que conectaba directamente con el Hotel Máxima, ubicado justo al lado, y otra salida oculta hacia un callejón trasero, utilizado para mover a las víctimas sin ser vistas. Durante la investigación, se comprobó que este lugar no operaba de forma aislada. Al menos 7 desapariciones registradas en los 3 años anteriores tenían alguna relación con ese establecimiento, lo que lo convertía en un punto recurrente en este tipo de crímenes. La forma en que las víctimas eran clasificadas dentro de la red también era sistemática. En sus comunicaciones internas, usaban términos codificados y se referían a las personas como mercancía. Estas eran organizadas por edad, apariencia física y destino final. Uno de los hallazgos más importantes fue un libro contable donde se detallaban los precios por víctima, desde 100,000 pesos por menores, destinadas a adopciones ilegales, hasta 250,000 pesos, aproximadamente $18,000 en ese momento por adolescentes, que serían explotadas en redes delictivas en Estados Unidos. Según relató el padre de Evelyn, al ser detenido, Emmanuel mostró una actitud fría y distante. Sus primeras declaraciones fueron inconsistentes, con contradicciones evidentes.
pero nunca confesó ni admitió nada. A pesar de su silencio y de los obstáculos durante el proceso judicial, la Fiscalía logró avanzar con la investigación y llevar el caso hasta una sentencia firme. El tribunal dictó una condena de 32 años y 6 meses de prisión para Emmanuel Tarrios Olivar, considerado el principal responsable en el caso. A pesar de esta sentencia, la justicia no se extendió al resto de la red criminal. Ninguno de los demás implicados fue capturado, y los únicos otros 2 arrestados, Ivonne Ruiz Silva y Alberto Pineda, quedaron en libertad. Las autoridades alegaron falta de pruebas suficientes, además de que ambos habrían sido presionados durante sus declaraciones iniciales, lo cual debilitó su valor legal ante el juez. Con ello, una parte importante de la estructura quedó impune. El impacto en la familia Alcántara fue profundo y devastador. La desaparición de Evelyn marcó un antes y un después en la vida de todos. Sus hermanos mayores, incapaces de sobrellevar la ausencia prolongada y el dolor constante, terminaron distanciándose y tomando caminos separados. La panadería, que por años había sido el sustento económico del hogar y símbolo del esfuerzo compartido, empezó a deteriorarse. Salvador y Esperanza ya no podían dedicarle la misma atención. Su tiempo, su energía y sus recursos estaban volcados por completo en la búsqueda de su hija. La clientela disminuyó. Las deudas comenzaron a acumularse y finalmente se vieron obligados a cerrar el negocio. Lo que antes había sido fuente de orgullo se convirtió en otro recuerdo doloroso. La salud de Esperanza Legorreta se fue debilitando aún más. Ya afectada por la diabetes, su deterioro se aceleró por la angustia y el desgaste emocional. Cada día, sin excepción, salía con fotografías de Evelyn en mano, visitando albergues, hospitales, incluso morgues. Su cuerpo y su ánimo se consumían con cada día sin respuestas. Según relató Salvador, su esposa poco a poco perdió el deseo de seguir viviendo. El dolor por no saber qué le había ocurrido a su hija agravó notablemente su estado de salud. En abril de 2016, tras una protesta encabezada por la familia y activistas frente al Palacio de Gobierno, Esperanza logró una reunión con el gobernador del Estado de México. Durante el encuentro, el mandatario prometió reforzar la búsqueda y destinar recursos adicionales al caso. Sin embargo, como suele ocurrir, las promesas no se tradujeron en acciones concretas. No se abrió ninguna línea nueva de investigación, ni se asignó personal adicional. Fue recién en 2017 cuando surgieron nuevas pistas. Una joven que residía en Minnesota, Estados Unidos, contactó con las autoridades afirmando haber visto a alguien con rasgos similares a los de Evelyn, según una de las versiones actualizadas de su imagen. Esta pista llevó a los investigadores hasta un suburbio de Minneapolis. Allí, descubrieron una operación de tráfico de personas con vínculos directos a la red que operaba desde Tijuana. Aunque no encontraron a Evelyn, lograron rescatar a 5 menores mexicanas que estaban siendo explotadas. La investigación también se extendió hasta Canadá. Se descubrió que José Tarrios, uno de los integrantes de la red, había realizado varios viajes a Vancouver en fechas cercanas a la desaparición de Evelyn. No obstante, a pesar del seguimiento, esas líneas de investigación no arrojaron resultados concluyentes. Durante todos esos años, Esperanza y Salvador no cesaron en su esfuerzo por hallar a su hija. La esperanza, aunque herida, seguía viva en cada búsqueda. Sin embargo, el 26 de abril de 2018, la historia dio un nuevo golpe. Esperanza Legorreta falleció a causa de un derrame cerebral. Murió con el corazón roto, sin haber podido abrazar nuevamente a su hija. Según narró Salvador, las últimas palabras de su esposa fueron un ruego, que él no dejara de buscar a Evelyn. Ese fue su último deseo. En el año 2019, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México elaboró una serie de retratos actualizados para representar cómo podría lucir Evelyn con el paso del tiempo. Para entonces, se estimaba que la joven debía tener alrededor de 14 años. Estas imágenes, generadas mediante técnicas forenses de proyección facial, fueron difundidas ampliamente, tanto en medios nacionales como internacionales, con la esperanza de que alguien, en cualquier parte del país, o incluso fuera de México,
pudiera reconocerla. Sin embargo, la campaña no dio resultados. Fue otra ilusión que terminó desvaneciéndose, como tantas otras a lo largo de los años. Ante la falta de respuestas concretas, los investigadores comenzaron a explorar nuevas hipótesis respecto al posible destino de Evelyn. Una línea de investigación cobró fuerza a raíz del testimonio de una ex trabajadora del bar Adelitas, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad. Según lo que reveló, existía una facción dentro de la red criminal que operaba específicamente utilizando documentación canadiense falsificada. Afirmó que algunas víctimas eran enviadas a Canadá, donde se les asignaban nuevas identidades y se les hacía pasar por hijas de inmigrantes con estatus legal en ese país. Esta declaración abrió una nueva posibilidad, pero al igual que las anteriores, la investigación no condujo a resultados concretos. La búsqueda de Evelyn volvió a un punto muerto, y poco a poco, las acciones oficiales comenzaron a disminuir. Hoy, en 2025, Evelyn tendría 19 años. Su padre, Salvador Alcántara, continúa con la misma fuerza de siempre, aferrado a cada pista, por mínima que sea. Cada dato nuevo, cada indicio, por más débil que parezca, renueva un poco su esperanza. Lo mueve la promesa hecha a su esposa Esperanza y el amor inquebrantable por su hija. El contexto general tampoco ayuda. Las cifras oficiales sobre desapariciones en México son alarmantes. Entre 2014 y 2025, más de 70,000 personas han sido reportadas como desaparecidas, siendo el Estado de México el que encabeza las estadísticas. El caso de Evelyn se volvió un símbolo doloroso de una crisis nacional, la de un país que no ha sabido proteger a sus niños y niñas de las redes del crimen organizado. Desde la captura de Emmanuel Tarrios Olivar, la red criminal que operaba en Tijuana ha demostrado su capacidad de adaptación. Aunque el bar Adelitas cerró definitivamente en 2024, los investigadores creen que la operación no se detuvo, sino que fue trasladada a otros establecimientos menos visibles, siguiendo el mismo patrón de ocultamiento y fachada. Emmanuel, por su parte, continúa cumpliendo su condena. De no haber modificaciones, su liberación está prevista para el año 2046. Hasta ahora, nunca ha confesado ni ha revelado detalles claves sobre el paradero de Evelyn. ¿Qué opinas sobre esta historia? Según tú, ¿qué es lo más importante que debería cambiar en la sociedad para evitar casos como este? ¿Crees que hubo algo que se pasó por alto durante la investigación? Queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios.